¿Qué tal, querido estudiante? Muy bien, en esta oportunidad trabajaremos la semana número 5 del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica del Colegio Euler. Y en esta oportunidad, el tema de hoy se titula Identificando y manejando las emociones. Ojo, identificando y manejando. Muy bien, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Habrás visto la película Intensamente? Claro, muy bien. Esta película trata de una niña llamada Riley, ¿verdad? En donde en su mundo interior, en su cabecita, pasa diferentes emociones y hay emociones que trabajan de acuerdo a su contexto real, como furia, tristeza y alegría. Lo mismo pasa en nosotros como personas, pero más aún en tu edad que estás en la adolescencia. Como podremos saber, la adolescencia trae cambios, ¿verdad? Ya sea cambios positivos o cambios negativos. Si hablamos de cambios positivos, estamos hablando de una oportunidad que se le abre a la persona, en este caso al adolescente, ¿no es cierto? Y si hablamos de un cambio negativo, lamentablemente en este adolescente va a ocasionar un conflicto, ¿verdad? Con la realidad y con todo el entorno que la rodea. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las emociones? Y es que, por ejemplo, cuando recuerda la situación donde tú te amaneciste estudiando para un examen, lo diste y te sacaste un 20. ¿Qué emoción primó en ti? Lógicamente fue una alegría. Ahora, si hablamos desde ese punto de vista, estamos dándonos una oportunidad frente a un cambio positivo. Pero ahora, vámonos al siguiente aspecto, que es lo que muchas veces pasamos. Por ejemplo, nosotros de repente nos esforzamos mucho por pertenecer al equipo de fútbol o al equipo de vóley, pero lamentablemente el entrenador no nos seleccionó para formar parte del equipo. Entonces aquí va a haber una emoción negativa, como por ejemplo una frustración, ¿no es cierto? Y esto va a ocasionar un conflicto, que es una emoción negativa, o que será una emoción negativa frente a sus compañeros, que puede conllevar a otros problemas mucho más difíciles, ¿verdad? Lo mismo pasa entonces en nuestra vida diaria, no solamente de los adolescentes, sino también de todas las personas en general, que de acuerdo a la realidad y de acuerdo a las circunstancias, vamos a ir experimentando, lógicamente, nuevas cosas de acuerdo a nuestro contexto. Ahora, en la ficha que te he enviado hay un caso de la niña Luisa, ¿verdad? Que inicialmente era una niña muy alegre, muy conversadora, muy amigable, pero que lamentablemente cuando iba creciendo se encerró en su mundo y ya no quiso saber casi nada con el resto. No obedecía a sus padres y no tenía esa confianza que necesitaba. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te identificas con Luisa? Respóndeme las preguntas que están en la segunda página de la ficha. Y bueno, eso es todo en cuanto a la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Pero eso no es todo, queridos estudiantes. Vamos a aprender también qué son las emociones, ya que este término es muchas veces confundido con el término de los sentimientos. Vamos a definir a las emociones como estados afectivos que día a día experimentamos gracias a nuestra vida y son reacciones subjetivas al ambiente, es decir, que no dependen de uno, sino de nuestro exterior y de lo que nos rodea, que vienen acompañados de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos. ¿Por qué orgánicos? Porque, por ejemplo, te explico, a veces algunas personas cuando sienten miedo tienen hambre o cuando están de vergüenza empiezan a sudar, ¿no es cierto? Y que tienen el origen en lo innato de la persona, es decir,
por ser el mismo hecho, persona, va a tener que ser relacionado a las emociones. Es la experiencia que juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. ¿Recuerdas la película de la que te hablé? Aquí está su definición. Y se trata de un estado sobreviviente, súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. Recuerda que una persona no puede vivir sin emociones y que además son pasajeras. Puedes estar por un rato feliz, pero de repente alguien te malogra el día o alguna noticia te cambia tu parecer. Veremos también cuáles son los tipos de emociones. El miedo, que es una anticipación a una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Yo siento muchas veces miedo. Asimismo, encontramos a la sorpresa, que va a ser un sobresalto, un asombro, un desconcierto de lo que puede pasar y que es transitoria, que puede dar una aproximación cognitiva para saber qué puede pasar en adelante. Del mismo modo, encontramos al asco o a la aversión, que es un pequeño disgusto, un pequeño asco y que solemos alejarnos del objeto que nos produce este tipo de aversión. Asimismo, vamos a encontrar a la ira, que es un sentimiento de rabia, enojo y resentimiento e incluso irritabilidad hacia alguna persona, hacia algún objeto o hacia alguna situación que no nos agrada. Pero no olvidemos de este sentimiento y de esta emoción tan importante como es la alegría, que es una diversión, una euforia, el sentirse gratificado y muy contento. Da una sensación de bienestar y sobre todo de seguridad. Tristeza, lamentablemente, todo lo opuesto a la alegría. Es una pena sentirse solos y andar con el pesimismo. Lamentablemente, es una emoción negativa. Ahora veremos qué es la inteligencia emocional. Y no es otra cosa que la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. ¿Cuáles son las características que tiene una persona inteligente hablando emocionalmente? Pues va a poseer, primero, un buen grado de autoestima. Será una persona muy positiva. Esta persona sabrá dar, pero también sabrá recibir. Y va a entender los sentimientos de los demás, es decir, practicará la empatía, reconocerá sus propios sentimientos y tendrá una fácil superación de las dificultades y de las frustraciones. Asimismo, encontrará equilibrio entre exigencia y tolerancia. Esto ha sido todo ahora sí, compañeros y queridos estudiantes. Nos vemos en la próxima sesión.